Este episodio es patrocinado por Didi, quien se convierte en tu mejor solución y aliado para afrontar los desafíos del posparto. Ya sea pedir comida calientita, lo que falta del súper o las medicinas, llevarte cómodamente a la consulta del doctor o ayudarte con un respaldo económico. Por todo esto, tu frase favorita será: lo bueno es que hay Didi. Hola, ¿cómo están, amigas? Bienvenidas al Desmadre. Estamos muy emocionadas porque hoy tenemos un capítulo muy especial. Tenemos de invitada a Jessica, que es psicóloga perinatal, para hablar sobre un capítulo del posparto, expectativa versus realidad. Mi posparto no fue como lo que soñé. ¿Cómo están? Hola, Muy yo bien. soy Cons. Hola, yo soy Gis. Jessica, hola. Y yo soy Sandy. ¿Qué tal? Que no les di espacio para presentarlas, pero Consuelito muy rápido ella pudo completar que Muy se quería ágil, presentar. Muy ágil, claro. elemental. Oye, mira, creo que todas las que somos mamás, pues vivimos el posparto, ¿no? Y tenemos esta idea de que el posparto va a ser así como un momento súper color de rosa y donde todo va a salir perfecto. Y vamos a estar muy felices de que nuestro bebé llegó a la casa, y a veces no es así. Entonces queremos platicar contigo qué pasa en ese momento, cómo les fue a ustedes desmadrosas en su posparto, si sí tuvieron ese posparto como habían imaginado, si no fue así, ¿cómo les fue? A ver, cuéntenos. Bueno, creo que, igual hacer un paréntesis y creo que, Jess, si tú nos puedes, contar sobre toda la experiencia que tienes en esta parte del acompañamiento, y ahorita nos dejamos ir con las historias del posparto. Bueno, muchas gracias a las tres por tenerme aquí. Estoy muy emocionada. El posparto justamente es un periodo que se da después del nacimiento y implica muchas cosas. Yo lo que veo es a personas que están atravesando desde su embarazo el momento de que van a tener a su bebé y justamente el posparto. Pero mi enfoque más que nada es el posparto porque se vive de una manera muy vulnerable, de una manera complicada, de una manera que quizás no es lo que esperábamos, y entonces es lo que me va a encantar platicar con ustedes el día de hoy. Y me gusta mucho brindar psicoeducación para que la gente tenga un mayor concepto y entendimiento de qué esperar y que no se espante tanto justamente, ¿no? De lo que se está imaginando y lo que realmente puede llegar a pasar y lo que realmente sí pasa. Ok, por ejemplo, a mí en mi caso, sí, no era como lo esperaba, pues nos pintan el embarazo perfecto y el posparto que ya tienes a tu bebé y todo es genial, todo es tranquilidad, cuando no es así, ¿no? Te afrontas, o sea, te dicen, es que tienes que dormir porque después no vas a dormir, o te dan consejos, pero a nivel emocional no te dicen cómo vas a estar tú. O sea, realmente sí es como un shock de ya tienes a un ser humano que tienes que mantener vivo siempre, pero tú también, o sea, es así entre el cansancio físico, los dolores, y porque en mi caso fue cesárea, que era así como, no me fue mal, la verdad, pero sí es así de, no me puedo mover tanto, el que llegan las visitas, o sea, es un shock y tú te estás asimilando así de todo lo que tienes que hacer. Las emociones, sí es mucho amor, pero también es mucha, intranquilidad, no sé, es como un shock que dices, ¿en qué momento pasa esto, no? ¿Por qué nadie me dijo? ¿Por qué nadie me dijo Sí. esto? Yo la verdad es que con mi segundo hijo, llegó después de muchos años que lo buscamos, y yo ya me había hecho una película completa de cómo iba a ser el nacimiento, el posparto, toda su vida, ¿no? Y la verdad es que fue un niño muy esperado, pues, por ambas familias, justo por el tiempo que había tardado en llegar. Y mi hija, pues, ya tenía 13 años, o sea, sí estábamos muy emocionados. Pero justo el mes que nació, como a las 2 semanas, empezamos con este tema de la pandemia y, pues, todos a guardarse a sus casas y demás. Entonces, como que esta idea que yo tenía de que, claro, y toda la familia va a estar aquí Claro. feliz y todos nos van a visitar Sí. después del posparto. Ay, sí, no, pero todos van a estar súper presentes en su vida. Pues, de la noche a la mañana se cayó esa idea y lo tuve que vivir de una forma totalmente distinta, ¿no? Aislada, Claro. o sea, con mi familia nuclear, pero, pues, mi esposo trabajando desde casa todo el tiempo. Yo me sentí como muy sola porque justo, pues, una semana pude tener el apoyo de mi suegra, de mi mamá,
pero pues después se me acabó, ¿no? Y yo ya medio contaba pues también con eso de que, bueno, pues me van a ayudar con la comida, con las compras, con los cuidados, ¿no? Porque yo les digo que aunque es mi segundo hijo, pues fue como volver a tenerlo, Claro. o sea, como la primera vez, ¿no? Yo no me acordaba de muchas cosas, o sea, sí lo viví totalmente diferente. Entonces creo que a partir de eso, pues vinieron temas emocionales, o sea, de hecho, pues tuve depresión posparto, tenía muchísima ansiedad, me sentía muy triste. De pronto, pues yo me preguntaba, ¿no? Como de, no puede ser, o sea, tanto tiempo que lo esperé y ahora nos vamos a morir todos, ¿qué está pasando en el mundo? O sea, no entendíamos qué. Entonces, sí, como que empecé a tener mucha ansiedad, mucho miedo, como que mi esposo no, pues sí, como que no lograba entender esta parte que yo estaba viviendo, o sea, me decía como: "Es que no te preocupes tanto, o sea, como, ¿por qué te pones triste?", y Claro. así, ¿no? Y, pues, obviamente, las demás personas, pues, no logran entender que una mamá no esté brillando, no esté brincando de felicidad, después de haber tenido a su bebé, ¿no? Digo, no pasa en todos los casos, pero a mí como particularmente con este cambio de historia y con lo que estábamos viviendo, pues sí siento que me pegó un poco esa parte emocional. Y eso, pues, aunado también a toda la falta de ayuda que yo pensé que se iba a tener. Entonces, de pronto, el tema de las compras, el tema de farmacia, o sea, como que había muchas cosas que, pues, ya las se tenían que resolver, pues, de diferente forma, pero, pues, que costaron trabajo, la verdad. No, pero, bueno, yo siguiendo tu anécdota, Ujú. en mi caso, y que ya tiene muchos años, no existía como esta facilidad ya de poder pedir las cosas De que te y llegaran ahí a la puerta de tu sí, casa. porque, o sea, yo ahorita digo, lo bueno es que hay Didi porque sacas y luego pides que si me faltó comprar esta medicina o que ya no tengo para comer y lo pides, o por ejemplo, mis amigas que si ya tuvieron a su bebé, les vas y les mandas, o sea, esta incomodidad de llegar y de visitarlas y todo, ¿cómo Sí, podemos claro, quieres luego ayudarles? ayudarles y hacer algo por tu amiga, pero tampoco la quieres a ir a Sí, incomodar ahí. exacto. Entonces, pues sí, Entonces ya aplicas el Didi y les mandas lo que necesitan. sí, o cien sea, por estas ciento. facilidades que no se tenían y que ahora agradeces, dices, no, pues sí, estas facilidades. Sí. No, a mí la verdad me fue como lo contrario de ti. O sea, así como tú dices, yo quería que mi familia estuviera. No, o sea, en mi caso, mi primer hijo fue primer nieto, o sea, primer hijo y primer nieto. Y literal, en el momento que llegó mi hijo a mi casa se volvió, o sea, la central del metro. O sea, llegaban y llegaban personas todo el tiempo. O sea, me da risa que yo cuento esa historia que mi familia, que somos 4 hermanos, y mis papás y mis suegros, todos hacían como, se venían a sentar como en gradas a ver cómo bañábamos al bebé. Y todos opinando de cómo, que si le agarrábamos la cabecita bien, que si se tiene que lavar bien la cara, que si no se lava bien, que si usa un trapito, todos opinando. Y, o sea, me faltaba mucho esa privacidad de ir construyendo con mi nueva familia, o sea, Claro. con mi esposo y como con mi hijo, en que estábamos nosotros haciéndonos familia en ese momento, tener ese espacio para poder hacerlo, porque todo el tiempo estaba entrando y saliendo gente de mi casa. Entonces, por eso me costó trabajo, porque como que decía, a ver, váyanse un tantito, no sé, tengan perros, acá, adopten a un cotorrito, hagan algo, pero no están en mi casa todo el día, porque yo o sea, en este momento necesito esa soledad. Se dice soledad, pero sí ese momento de privacidad. Privacidad, claro, de Exacto. espacio, justo. Exacto. Pero tú, o sea, ¿cuál crees tú que, o sea, por qué? Porque llaman mucho a esta parte del posparto como que se vive muchas veces como que hay un duelo. Y creo que las 3 compartimos esta experiencia como que se vuelve, o sea, como que lo vivimos también, digo, estamos emocionadísimas, estamos felices, pero al Sí. mismo tiempo se vive también como que si perdiste algo, como que estás viviendo un duelo sobre algo. Esto es común, o sea, pasa a muchas mujeres. Claro. Antes que nada me gustaría aclarar lo que es el posparto. Entonces, el posparto justo es el evento que ocurre después del nacimiento. Y hoy por hoy, el posparto, porque antes se creía que el posparto duraba 40 días, la famosa cuarentena. Ujú. Hoy sabemos que no existe semejante cosa. La cuarentena es la cuarentena que dura 40 días. Después de eso, puedes seguir realmente tu posparto. Entonces, el posparto es realmente diferente para cada una de nosotras. Te puede durar desde semanas hasta meses, incluso hasta más de un año. Entonces, Ok. desde ahí cambia el término del posparto. Y claro, justamente con estos cambios que se viven, nada más la parte física, ¿no? Que es evidente, ¿no? La parte del cambio en el cuerpo, que el busto, que la caída del pelo, las caderas más anchas, pero también este duelo invisible que se vive de la transformación, de ya no soy solamente Jessica, mujer
esposa, ¿no? Ahora también soy Jessica, mujer esposa, pero también soy madre. Entonces, también es un duelo invisible porque cambia el rol, cambia la dinámica con la misma familia. Y sí se viven estos duelos invisibles, ¿no? Un poco la parte de la libertad, que antes a lo mejor no podíamos hacer pues con más facilidad bueno, me voy con mis amigas a cenar o me voy al cine a la hora que yo quiera y pues ahora tienes un ser que es completamente dependiente de ti. Entonces, de una forma u otra, sí se viven estos duelos invisibles, pero también hay nacimientos invisibles. Y esto también es esta transformación, ¿no? De volverte madre. Y creo que también de eso es algo que tenemos que valorar y de reconocer, que se me hace algo muy bonito. Sí. Sí, eso que dices es así. O sea, es como que si vives un momento de duelo, a lo mejor de decir, ya no sigo siendo la misma persona, porque si nos hemos acostumbrado toda la vida a solo satisfacernos a nosotros mismos. Es como teníamos hambre y comíamos, teníamos sed y tomábamos agua, teníamos sueño y nos dormíamos. Era como solo vivíamos para satisfacernos a nosotros. Y por primera vez ay no, o sea, si tú tienes sueño, pues me vale madre porque tienes que atender a ese bebé. Entonces como que sacrificarte, ponerte en un segundo lugar por esa nueva persona que existe, cuesta trabajo. O sea, sí puede ser. Y nadie te dice eso, ¿no? O sea, como que nadie te habla de estas cosas que sacrificas cuando viene un bebé. Justo hay mucha ambivalencia porque nos pintan la maternidad pues muy dulce, todo, ¿no? Con miel, todo de color de rosa. Y hay mucha ambivalencia por estas pérdidas que llegamos a tener, estos duelos que llegamos a tener. Entonces es muy importante reconocerlos. No significa que no quiero a mi bebé, lo quiero, lo amo, pero también extraño esa parte de mí, de tener mi libertad, de tener mi autonomía, de poder hacer lo que yo quiera. Y sí, se vive muy complicado y muy pocas mujeres, la verdad, lo reconocemos y lo decimos, lo compartimos. Sí, y siento que es mucho esta parte emocional, pero pues la física también es súper importante, o sea, como que la gente allá afuera no lo nota, ¿no? Digo, las que ya fueron mamás se imaginan y ya pasaron por eso y medio saben, no pueden saber exacto cómo lo estás viviendo, ¿no? O sea, es que te duele en este momento en el cuerpo, pero pues saben que te estás recuperando de una cesárea o de un parto y que pues no es menor, ¿no? Claro. Pero en general, pues no se ve, o sea, solamente tú estás sintiendo, ¿no? Lo que estás sintiendo, la incomodidad un poco, hablábamos antes de iniciar el episodio, que de pronto el recibir gente en tu casa como en los primeros días, o sea, por una parte es padre, digo, yo lo dije, ¿no? Yo quería que pues hubiera gente, que estuvieran cerca de mi bebé, pero sí siento que hay un límite, o sea, como que es bonito, pero no tanto, ¿no? O sea, así de que estén todo el tiempo y a todas horas, porque pues de entrada tú te sientes incómoda, o sea, en mi caso con la cesárea, pues tienes ahí la herida que se está sanando, pero aparte, tienes esta parte que se está regulando todo el tema del sangrado, o sea, como que la parte de la higiene te cuesta, ¿no? Y es algo que te pone incómoda. Entonces, tener aparte como que poner cara así de, ay, todo está muy bien, gracias por venir, se complica, ¿no? Claro. Y no es cómodo. O sea, hay veces que tú nada más quieres estar acostadita con tu bebé, Ay, sí. darle, ya sabes, darle comer, dormirte, acurrucarte ahí con él, y pues no se puede. Creo que es una de las cosas que no se platica o no se piensa. Y a mí me gusta compartir esta parte justamente por lo que mencionan las dos. Y se trata de tener una idea previa, un conocimiento de qué esperar. Entonces te vas a ir preparando. No solamente te vas a preparar con las cosas como tal del bebé. ¿A qué me refiero? Pues tener los pañales listos, las pijamitas lavadas, ¿no? Ciertos medicamentos, las botellas, independientemente que vayas a tratar de amamantar o no, pero también irte preparando de, ok, voy a querer recibir visitas, sí, cuándo y a qué hora. Entonces, tener desde un calendario y comunicarlo a tu gente cercana para que también desde ellos, desde un inicio, sepan, ¿no? Más o menos si quieren o no que los visites. Ahora, también como amiga, creo que es muy importante ofrecerle, ¿no? A esta persona que acaba de tener un bebé es, ok, te voy a dar 3 opciones. ¿Qué quieres que vaya a hacer? ¿Que te vaya a limpiar tu casa? ¿Que te vaya a lavar la ropa? ¿O que te vaya a hacer el súper? O en este caso, ¿no? Como decimos, a lo mejor te ayudo a pedir cierta cosa, que ya tenemos la facilidad, ¿no? De poderlo pedir. Pero decirle desde un principio a tu amiga, a ver, ¿con qué quieres que te ayude? Y proponerle con 3 o 4 opciones para que también la amiga diga, órale, va, me gustaría que cuidarme al bebé mientras yo me baño. Pero tú ya proponerle a tu amiga para que también sea algo mucho más fácil y cómodo, para que a veces uno, dentro del misma vulnerabilidad que tiene, ¿no? De
acabo de ser mamá y como que le estoy agarrando la onda o me estoy tratando de acordar cómo era. Ay, ahora tengo que decirle que pues quiero que venga o que no quiero que venga o que me ayude con tal. Tú propon. Y creo que eso es algo que también se puede hacer. Sí, porque mucha gente tiene la buena intención y te escribe de que si necesitas algo me dices, o sea, te mandan ese, y tú ven a lavarme los baños. Ven a cuidarlo la pero pues de la tómale la mañana. palabra, o sea, y la mayoría de nosotros porque somos bien educados y sabes como típicos mexicanos de que no, gracias, yo puedo claro. todo. Y no decimos, no somos asertivos en decir, he aprendido eso en mi vida, o sea, cuando alguien me ofrece que me va a ayudar en algo, sí decirle exactamente en qué necesito que me ayude. Claro, porque también a la otra, o sea, le estás haciendo hasta un favor a la persona que te quiere ayudar, porque muchas veces te quieren ayudar, pero pues no saben cómo. Entonces sí, sean asertivas y digan, a ver, quiero que me traigas la cena en la noche o quiero que, no sé, lo que se toque, o sea, lo que necesites en ese momento, sí pedirlo. Claro. Recoger a tus otros niños de la escuela, o sea, digo, hay diferentes niveles de ayuda, ¿no? Hay quien te podrá ayudar diario, hay quien te podrá ayudar de vez en cuando, pero sí siento que hay muchísimas cosas en las que se puede ayudar a una mujer que está en esa etapa. Y en esta parte que hemos hablado muchas veces, siempre, o sea, la maternidad cuando se vive en tribu es otro tipo, o sea, se vive diferente y se sufre muchísimo menos. Claro. O sea, estamos hechos como sociedad, como hemos aprendido desde hace muchísimos años en que la gente tenía hijos y que estaban dentro de una tribu que los apoyaba. Entonces, cuando empezó a pasar el tiempo y nos volvimos a volver como casi familias que viven en una casa que están como muy separados de la sociedad, perdimos muchísimo esa habilidad de crear vínculos para que nos ayuden en estos momentos. Un niño, un bebé que nace solo en una familia que solo está papá y mamá, puede ser muy pesado. Y la que termina pagando los trastes es la mamá, porque todo recae sobre ella. Y es técnicamente imposible poder, primero que todo, estar tú construyendo tu propia piel de mamá, que ha cambiado, que hablamos que tiene muchísimos duelos, y aparte atender al bebé, aparte seguir manteniendo tu casa, que todo esté funcionando, aparte, o sea, son muchas cosas que se le demanda a la mamá en ese momento, y en ese momento mamá se está construyendo a sí misma, 100%. Está construyendo la relación que tiene con su bebé. Entonces sí pidan ayuda y dejen que la tribu que tienen alrededor se acerque a ellos. Yo al principio sí estaba hablando de que me quejaba de que tenía muchísima gente en mi casa, pero sí creo que también es mucho esta parte que últimamente decimos, yo puedo solita. O sea, si yo quise tener el hijo, pues yo soy capaz de hacer todo sola. Y no tienes que saber hacer todo sola. También se vale pedir ayuda, también se vale dejarte apapachar y dejarte ayudar por todo. Y también por su esposo, por su marido. Claro. Muchas veces también nosotros decimos, a ver, que el hombre ronque tranquilo y que no se despierte. Y yo, porque yo soy la que tengo los pezones para amamantar a ese niño, yo soy la única que me voy a despertar. Y no, ¿qué crees? Hay muchas cosas que también puede hacer tu esposo para apoyarte y para que tú no lo sientas que tú lo estás viviendo sola. Pero en ese momento, cuando es el posparto, es también un momento en que tú le das la puerta y le abres la puerta a tu esposo para involúcrate. Tú también puedes ser parte a tu manera con las formas, con las herramientas que tú tienes. O también es el momento de decir, a ver, yo voy a hacer todo sola y se queda esa forma de hacer las cosas entre si le das entrada o no a tu esposo, ya se determina para casi toda la crianza de tus hijos. Entonces sí es muy importante dejarse ayudar también por tu esposo, también por el papá de tus hijos. Muy importante. Además, aquí también se construye el apego del papá hacia el bebé. Uh-huh. Entonces, justamente, y hablamos, ¿no?, de los duelos. Y parte del duelo también es la parte de la pareja. De pareja, pues ahora se vuelve familia. Entonces también es un cambio de rutina en la misma pareja, en la identidad. Y como dices, perfectamente, ¿no? Es importantísimo que el papá se involucre. Desde la manera que él sienta. Los dos están aprendiendo. La mamá y el papá. Y juntos van a ir aprendiendo y van a ir conociendo al bebé juntos. Cada quien a su forma. Pero es súper importante involucrarse todos. Yo también siento que a nivel emocional, por ejemplo, también lo que decías de tribu. O sea, sí está padre apoyarte emocionalmente, ya sea en tu mamá, en la suegra o en amigas o todo, y platicar, porque hay veces que estás así como en un embrollo de emociones que no sabes ni siquiera cómo expresarlo, y sí, tener a alguien en quien apoyarte y decirte, me está pasando esto y esto, aunque sea nada más desahogo, sin que te den el consejo, sin buscar nada, solamente decirlo y hablarlo, porque vivirlo sola, pues sí debe ser súper complicado. Dices algo muy importante que me gusta mencionar porque normalmente nos dicen, disfrútalo, se pasa de volada.
Y sí, se pasa de volada, pero no nos preguntan realmente cómo estás, cómo te sientes. Y, a ver, hablamos de los cambios físicos, pero hay un cambio físico también a nivel cerebral. Entonces es un proceso de adaptación de, a ver, qué está realmente pasando para poder entender cómo me estoy sintiendo. Me siento triste, me siento angustiosa, me siento nerviosa, me siento estresada. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Realmente es normal sentirme como me estoy sintiendo? ¿O ya pasa de ser algo normal o algo más fuerte que a lo mejor necesito pedir ayuda? Entonces es muy importante preguntar a la gente que conocemos cómo estás y nosotros reconocer nuestras propias emociones. Súper importante. Y porque a veces Claro. piensas que solo que lo que estás viviendo es normal de alguna manera y lo tienes que aguantar. Y no es así. O sea, yo Claro. con mi segundo hijo, mi posparto fue mucho más pesado porque el niño tenía como, me lo entregaron de fábrica como un poquito antes de tiempo, porque el niño, o sea, nació a las 36 semanas y tenía 1000 reflujo. O sea, como que su sistema digestivo no se alcanzó a desarrollar y lo sacaron antes del horno antes de tiempo. Entonces sí siento que le afectó eso. Entonces lloraba el niño toda la noche sin parar, pero así era así de que yo cargando al niño así, me acuerdo de mí misma diciéndome un mantra de esto va a pasar, porque yo sentía que me lo tenía que decir para acordarme, porque yo sentía que iba a estar así siempre. Sí. Y sí siento que me tenía yo un poco de depresión postparto, porque también me estaba afectando, que no dormía en toda la noche, entonces se iba sumando de que no duerme el niño, llora todo el tiempo, yo estoy agotada. Y como a los 3 meses me dijo mi hermana, ve a una psicóloga, ve a hablar con alguien. Y yo, pero ¿cómo no? O sea, imagínate que yo hasta tan vuelta loca dice, pero ¿cómo me voy a separar de mi bebé a los 3 meses para ir con la psicóloga? Y te estoy hablando pero 1 hora a la semana. O sea, yo no podía pensar que era posible que iba a dejar a mi bebé para ir a la psicóloga. Pero te digo que ahí es cuando tienes que darte cuenta. Alguien externo tiene que venir a tocarte la puerta y decir, Sí. no, o sea, no está normal lo que está pasando. Salte de tu burbujita para que te des cuenta de que pues, no tienes que sufrirlo sola. Entonces fui con la psicóloga y empecé a hablar con ella y me dijo, es que sí, o sea, estás pasando todo este sacrificio físico por este bebé y te está afectando tanto porque sientes de alguna manera que te estás perdiendo a ti misma y que te estás completamente entregando a ese bebé. Y no es así. O sea, no tiene que ser así. Y a lo mejor en este momento lo vives así, pero te vas a volver a recuperar tú, te vas a volver a recuperar como persona. Esto no va a ser eterno, tu bebé va a dormir. Y no sabes cómo me ayudó a empezar tomarme 1 hora a la semana para poder ir a hablar con esta mujer, para ir a poder hablar con mi psicóloga. Y pude salir de ese como nube negra en el que estaba metida y que ni siquiera me estaba dando cuenta bien que estaba metida en esa nube negra. Entonces sí es importante como tocar o sea, hacer contacto con otra persona que te diga, a ver, necesitas ayuda, haz esto por ti, porque esto no tienes que vivirlo así. Sí, justo, complementando lo que dices, esta parte de nosotras mismas, abrirnos a poder hablar y que no, digo, las mamás que están transitando este momento o que están embarazadas, ahora, que sepan que no hay bueno ni malo, o sea, pueden abrirse a platicar, a hablar de sus sentimientos, de sus emociones, de lo que les duele físicamente, de lo que les preocupa, porque también siento que el hecho de tener un ser humano que sabes que depende 100% de ti, genera también muchos miedos, ¿no? De si vas a poder ser buena mamá, de si vas a poder cumplir las expectativas, si le vas a poder dar todo, ¿no? Entonces se vienen también muchos miedos y creo que nosotras mismas nos debemos dar permiso, o sea, digo ahí como consejo y porque siento que en su momento yo no lo hice, justo como para evitar, ¿no? O porque no sabía, yo no estaba clara de si estaba yo sobre reaccionando o exagerando en las emociones, pero sí creo que es súper importante poder compartirlo para que entonces sí, a lo mejor alguien más te pueda decir, ¿sabes qué necesitas esto? O sea, a lo mejor si tú no sé, estabas como súper cansada, retomando esta parte de que pues ayudemos, a lo mejor que te podían decir, ¿sabes qué? Te lo cuido 2 horas al día, Sí, duérmete duérmete, 2 horas sí. en la tarde, o sea, Exacto. y mientras yo te lo cuido y así, bueno, pues ya te vas recuperando y te sientes mejor, ¿no? Y esta parte de involucrar a la pareja también es súper importante y creo que es un tema que también se toca poco, pero el hecho de cómo cambia la dinámica con tu pareja
y que antes de que llegue el bebé poder hablar, ¿no? Sobre, a ver, y si pasa esto, ¿cómo lo vamos a actuar? Porque siento que ya en el momento, o sea, entre la emoción, entre todo lo nuevo, el bebé y demás, las parejas se llegan a separar, ¿no? Se llegan a perder comunicación, por ahí pues los hombres de pronto se sienten desplazados y entonces pues ellos empiezan a tener como ciertas ideas que pues nada que ver, como cuando nosotras nos hacemos ideas, ¿no? De que, ay, no, ¿qué estará pasando? Ya no me quiere, ¿no? Lo mismo le pasa a ellos, entonces esta parte siento que la comunicación es súper, súper importante con todos, ¿no? Con tu pareja, con tus amigas, con tu familia, es muy importante en esa etapa. Súper importante la comunicación. Y como decía, nos preparamos siempre como para lo más superficial, por así decirlo, ¿no? La ropa, los pañales, el cuarto del bebé, que da muchísima emoción y mucha ilusión, pero también es importante, pues a lo mejor tener el contactito del consultor de lactancia just in case, ¿no? Por ejemplo, 2 diferentes tipos de pañales just in case. O sea, a ver, es importante y tener estas conversaciones, sí, con tu pareja, de ver, te vas a tener que parar a lo mejor de las 7 días de la semana, 4, para que más o menos entre los dos, ¿no? Descansemos en las noches. Platicarlo con tu pareja para no tener estas expectativas falsas de por qué no está actuando como yo pienso que va a actuar, ¿no? Entonces, tener estas comunicaciones, estas pláticas con nuestra pareja desde un inicio. Justamente, ¿no? La parte donde pues, estás con el bebé todo el tiempo, ¿no? Cargándolo y pues de repente se te acerca tu marido y es como, ya no me toques, ¿no? Porque te sientes como, no sé, ya demasiado tocada. Sí. Y él se ofende y dice, es que ¿por qué quiero tener un acercamiento? Pero si él sabe desde un principio que pues va a pasar este tipo de cosas, ya no se ofende, ya no se siente, dice, entiendo que pues es parte de, y bueno, va a pasar con el tiempo. Entonces sí es importantísimo la comunicación y como decíamos, pues tener estos conocimientos previos, hablarlo desde antes. Oye, Jessica, ¿qué sería así como esta recomendación? O sea, si les pudieras dar así como 2 recomendaciones a las mamás que nos están escuchando y que a lo mejor están embarazadas o a lo mejor van a tener más bebés y, o sea, ¿de qué podrían hacer ellas para cuidarse a sí mismas cuando llega la hora del posparto? O sea, pero así como consejos prácticos, o sea, de que literal hagan una lista de las cosas de las personas que pueden ir a verlos o dejen preparados. ¿Qué consejos les darías? Tal cual eso. O sea, justamente a mí sí me gusta que hagan una tablita, ¿no? De quiénes son tu círculo más cercano, ¿no? A ver, mi mamá y mi hermana son las personas que más confianza tengo para que me vengan a cuidar al bebé cuando yo me quiero bañar o me quiero dormir, ¿no? Me siento súper cómoda con ellas. Luego, mi prima y mi tía, me siento cómodas para que me ayuden a hacer algo de comer. Como que tener un esquemita y físico para que cualquier cosa, quien sea en la casa, lo pueda ver. Entonces, eso me gusta recomendar muchísimo. Y también creo que es muy importante no perdernos a nosotras mismas, porque sí pasa que nos llegamos a entregar al 100% y se nos va la onda. Entonces, por lo menos dedicar, yo digo, 1 hora al día a hacer algo que nos gusta a nosotras. Ver una serie, aunque sean 45 minutos de un capítulo de una serie, leer algo, hacer un poquito de mindfulness, ¿no? De escribir una carta, algo que te dediques a ti misma, pero de manera religiosa todos los días, para que no te pierdas a ti, de conectar contigo misma, de no dejarte involucrar al 100% pues, con tu bebé, porque al final de cuentas son 2 entes separados, aunque al principio pues, se puede creer que somos uno mismo, pero no nos podemos perder por completo dentro de nuestro bebé. Súper. Buenísimo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad, creo que me hubiera encantado escuchar este capítulo antes de que fueran mis pospartos, pero ustedes que lo pueden escuchar ahora, compártenselos a sus amigas, a quien sea que está por vivir un posparto. Creo que puede ser muy, muy ayudador. Y pues ya, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por tenerme. ¿Dónde te pueden seguir? Platícanos. Estoy en redes sociales como Mamá de la Mano, entonces ahí me pueden encontrar. Soy Jessica Weingarten y ahí estoy para lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jess. Bueno, muchísimas gracias por todo. No se pierdan el siguiente capítulo y síganos en el Desmadre MX. Encuéntrenos en YouTube. Por favor, vayan a YouTube a vernos para que vean nuestras caritas y nuestras pláticas. Y pues salud. 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 ¿Con qué?